Les recuerdo que es una sesiones que estamos organizando junto con Incubasoft y Drew Marketing de Argentina para agregar un poco de valor constantemente. Pueden ver los episodios anteriores dentro de nuestro sitio web y, bueno, nutrirse de información que llamamos a expertos para que hablen del tema, como fue el anterior de Derecho Digital, que estuvo bastante interesante, o de innovación con Iván en aquel momento. Y bien, pero hoy, ¿qué nos lleva hoy? La gran mayoría de las empresas quiere crecer hoy en día, pero solamente la minoría es la que crece, o aquellas grandes empresas. Entonces, nos preguntamos por qué sucede esto y qué podemos hacer al respecto. Cada día que pasa nos damos cuenta que vender más es necesario para crecer y como el crecimiento es una consecuencia de una serie de acciones, Manuel nos va a ayudar para que entendamos cuáles son los desafíos que tenemos hoy en el proceso comercial, cómo poder enfrentarlos y qué acciones poder tomar para iniciar incluso luego de que termine esta charla. Entonces, Manuel, él es director de Incubasoft, es una agencia de inbound marketing de Mérida, en México. Y bueno, Manuel, todo tuyo. Bienvenido. Gracias, Andrés. Gracias. Sí, justamente vamos a enfocarnos a que el día de hoy sea una plática muy práctica y que, bueno, el día de hoy podamos salir ya con algunas cuestiones ya que podamos implementar. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles mi presentación. ¿Me confirmas, Andrés, que veamos la presentación en pantalla completa? Confirmado, ahí los vemos. Perfecto. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre cómo lograr un crecimiento constante en mi empresa. Y en ese sentido, vamos a primero entender cuáles son los retos o las diferentes razones por las que las empresas no logran un crecimiento constante. Y en contraparte, pues vamos a analizar cómo diseñar una estrategia de crecimiento a largo plazo. Para finalizar con preguntas y respuestas, así que vayan haciendo sus cuestionamientos a lo largo de la plática. Con mucho gusto vamos a dejar un espacio de unos 10, 15 minutos para pues responder todas las dudas. Y cuando hablamos de crecimiento en la empresa, creo que una analogía muy válida que podemos hacer es cuando decidimos pues ponernos a dieta, bajar de peso o estar en forma, ¿sí? Es una meta que muchos de nosotros nos ponemos a inicios de año, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, lo que sucede es que estas metas no se van empezando a cumplir, ¿sí? Entonces, en muchos casos, para nosotros puede ser muy obvio el cómo poder llegar a disminuir peso o a tener el estado de salud que queremos, ¿sí? Al igual como el crecimiento de una empresa puede ser pues muy obvio, ¿sí? ¿Qué necesita una empresa para crecer en ese sentido? Una empresa en esencia lo que necesita es un producto o servicio y una o muchas personas que paguen por él, ¿sí? Entonces, si esta ecuación suele ser obvia, entonces, ¿por qué las empresas no están creciendo hoy? ¿Qué está sucediendo desde la perspectiva de producto que impide que muchas empresas crezcan? ¿Sí? En contraparte, ¿cuáles son los retos que tienen las empresas para atraer a más personas que paguen por sus productos o sus servicios? Desde la perspectiva de producto o servicio, lo que normalmente nosotros estamos viendo con las empresas que trabajamos es que vivimos en un mercado tan competitivo, ¿sí?, que las empresas luchan por diferenciar sus productos o suele haber una percepción baja del valor. Es decir, hablando de propuesta de valor, el valor no es lo que nosotros como empresa estamos entregando, sino el valor es lo que la persona o nuestro cliente está percibiendo. Entonces, en ocasiones hemos visto que empresas tienen una propuesta de valor sólida, ¿sí?, pero que luchan para transmitir este valor. Y en consecuencia, hay múltiples temas en temas de generación de prospectos. Entonces, para responder a esto, tenemos que responder la pregunta, bueno, ¿por qué los clientes deben comprar el producto que nosotros vendemos?
¿sí? Y en segundo plano debemos responder por qué lo tienen que comprar con nosotros, ¿sí? ¿Por qué comprar con nosotros y no con la competencia? En segundo plano, pues una empresa necesita para crecer personas que paguen por esto, ¿sí? Entonces, uno de los retos que nosotros estamos viendo constantemente es las empresas carecen de una suficiente demanda, de suficientes prospectos, o bien atraen estos prospectos, pero no son de calidad, ¿sí? O atraen prospectos, pero el equipo comercial no los atiende de manera adecuada. Entonces, hablemos de los principales desafíos que tiene la empresa para crecer, ¿sí? Y es que de un tiempo para acá, desde hace algunos años, pues muchas cosas han cambiado en el mercado, en el contexto empresarial, y muy pocas empresas se han adaptado, ¿sí? Y estamos hablando de la tecnología. La tecnología ha cambiado la forma de comprar y por lo tanto la forma de vender. Sin embargo, actualmente hay empresas que pues prácticamente quieren vender como hace 50 años. Entonces, analicemos primero qué es lo que ha cambiado. Vivimos en un mundo en donde nuestros compradores están cada vez más empoderados, ¿sí? El acceso a Internet básicamente nos dio facilidad de acceder a información sobre los productos, sobre los diferentes servicios, sobre nuestros problemas y básicamente nosotros mismos como consumidores queremos responder nuestras preguntas y queremos responder nuestros problemas a través de Google, ¿sí? En consecuencia, también somos mucho más analíticos e investigamos más reseñas, críticas, recomendaciones y vivimos en una cultura de desconfianza hacia las marcas. En consecuencia, odiamos también la publicidad tradicional y también en consecuencia, como tenemos una gran cantidad de información, no tenemos tiempo de hablar con vendedores. Es decir, antes el vendedor tenía un rol de proveedor de información y el día de hoy esa información yo ya la tengo en Internet como comprador o como consumidor. Entonces, el proceso de compra ha cambiado. Cuando nosotros empezamos a construir nuestro proceso de compra y vamos con un vendedor, normalmente hemos construido del 60 al 70% de nuestro proceso de decisión. Entonces, esto tiene como consecuencia que el principal reto de los equipos de venta haya cambiado en los últimos años. Actualmente, el principal reto de los equipos comerciales es crear más oportunidades de ventas, ¿sí? Y esta es la principal. Pero por otro lado, los equipos comerciales también luchan con procesos de venta de largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, en productos que son de alto valor, como los vehículos, como el amueblamiento de una oficina, como los bienes inmobiliarios, ¿sí? Entonces, este contexto, estos cambios en el contexto de mercado es lo que ha provocado que estos sean los retos de los equipos de ventas, ¿sí? Y por otro lado, como responsables de ventas debemos comprender que si nosotros no agregamos valor en cada interacción con nuestros prospectos y con nuestros clientes, la realidad es que no hay una razón para que el cliente hable con nosotros, ¿sí? Recordemos la gran diferencia. Antes, nosotros como responsables de ventas éramos proveedores de información. Si una persona quería comprar un vehículo, un auto, lo que tenía que hacer era ir a la agencia y solicitar un folleto con información. Actualmente, esta persona empieza a buscar esta información en Internet. En consecuencia, no necesita de un vendedor para esta información. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos como empresarios, como directores de equipos comerciales e incluso como mismos vendedores, porque de lo contrario estamos interrumpiendo a nuestros prospectos y a nuestros clientes y estamos haciendo un tipo de ventas que era de hace algunos años y que ya no corresponde a los tiempos que estamos viviendo hoy. Entonces, muchos de nosotros podríamos estar así. Sin embargo, podemos ver estos problemas como unos retos y a su vez estos retos como oportunidades para abordar mejor a los prospectos, para diferenciarnos de nuestros competidores, ¿sí?
Entonces, pasemos a platicar sobre cómo lograr un crecimiento constante en mi empresa, ¿sí? Y es que algo importante también que debemos salir el día de hoy es que el crecimiento de la empresa y el crecimiento en ventas son una consecuencia. Por lo tanto, tenemos que comprender cuáles son las causas de esta consecuencia y trabajar en ellas. Hablemos entonces de las bases de nuestra estrategia de crecimiento. Esto es algo que nosotros implementamos con cada cliente que nosotros trabajamos y es comprender la estructura de la estrategia de crecimiento, ¿sí? Nuestros cimientos es el enfoque y la mentalidad que nosotros le creemos en la cultura de trabajo a la organización, ¿sí? Este enfoque y esta cultura, a su vez, debe estar respaldada por los procesos adecuados, por la infraestructura que a su vez sostenga esos procesos y a las personas que van a estar involucradas evidentemente en la cultura, en los procesos y en la ejecución y en la construcción de esta infraestructura. Primer enfoque. Enfoque en nuevos negocios. Es importante que al iniciar una estrategia de crecimiento, toda la organización esté enfocada en este mismo crecimiento, que toda la organización esté comprometida con el crecimiento, ¿sí? Y sobre todo los equipos comerciales tengan presente que deben tener un enfoque de crecimiento, un enfoque en nuevos negocios. Este cambio de mentalidad es justamente una de las grandes diferencias entre dos equipos comerciales que implementan las mismas estrategias. Por otro lado, el segundo enfoque debe ser el cliente al centro. El cliente es la base de nuestra estrategia de crecimiento, ¿sí? Y en tiempo atrás hemos creído que los prospectos y la generación de demanda es la base del crecimiento. Eso era en tiempo atrás. Actualmente sabemos que nuestros clientes pueden ser a veces hasta la forma más fácil de crecer. Es decir, podemos preguntarnos y podemos realizar diversas tácticas o estrategias centradas en responder cómo podemos venderle más a los clientes actuales que ya tenemos, ¿sí? Incluso, viéndolo desde estas tres perspectivas, marketing, ventas y servicio al cliente, nosotros tenemos una anécdota de un cliente que justamente cuando estuvimos entendiendo su modelo de crecimiento, veíamos que muchas oportunidades de ventas las dejaba ir servicio al cliente por una causa de falta de compromisos. Entonces, ¿de qué servía? ¿Qué sentido tenía que marketing se enfocara a generar múltiples prospectos, que trabajáramos desde la perspectiva de ventas en mejorar los procesos comerciales, que los vendedores aprendieran nuevas técnicas de cierre, si cuando teníamos que entregar el servicio no se entregaba de la manera adecuada? Estábamos generando malos comentarios, ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante comprender esos tres ejes, ¿sí?, de este ciclo y analizar cuál puede ser el mango más alcanzable. ¿Cómo podemos generar un primer impacto de manera positiva? Y es justamente esto lo que les comentaba, el cambio de paradigma, en donde antes veíamos a los clientes como un resultado del proceso de crecimiento y ahora es más bien la causa o el eje de nuestra estrategia de crecimiento. Y es importante también entender que nuestros clientes son humanos y que como humanos ellos tienen objetivos y tienen retos también. Y justamente nuestra venta vive entre los objetivos y los retos de nuestros clientes a nivel organización, a nivel puestos y a nivel personas. Es decir, supongamos que nosotros somos una empresa que tenemos que entregar equipos el día de hoy. ¿Qué sucede si nosotros entregamos tarde los equipos a la hora de la comida? Es el mismo impacto que genera en la persona que va a recibir, supongamos que ambas son mujeres en dos empresas y en ambas llegamos tarde.
es el mismo impacto que vamos a tener si una de ellas tiene hijos y tiene que salir por sus hijos a la hora de la comida. No. Seguramente la persona que no tiene hijos y que no tiene que ir por ellos a la hora de la comida puede ser más flexible en una entrega tardía en ese sentido. Pero alguien que tiene como objetivo cuidar a su familia, independientemente si su puesto es una persona de compras, si es alguien de logística, su objetivo es cuidar a su familia como persona, como humano. Y si nosotros como empresa, como vendedores, como personas de servicio al cliente, no estamos valorando esto, pues definitivamente no vamos a impactar en sus objetivos y sus retos. Y nuevamente, las ventas y nuestro crecimiento vive entre los objetivos y los retos de nuestros clientes. Entonces, supongamos que ya tenemos una mentalidad de crecimiento, un enfoque en nuevos negocios, pero no basta con esto. Uno de los retos o de los siguientes retos que vemos en las organizaciones, pues es que dependen de referidos o de networking para nuevos negocios. Y no es que esto esté mal, los referidos son muy buenos, el networking también, pero tienen límites y son tácticas que tienden a no escalar. Entonces, ese es uno de los retos cuando queremos crecer. Justamente tenemos también una anécdota donde un director de una empresa era el que se enfocaba a generar nuevos negocios. Sin embargo, su red empezó a ser limitada y llega a un punto en donde cuando quieren crecer de forma proactiva, ya no pueden. Otro de los retos es una escasa medición del proceso de ventas. Incluso me atrevería a decir que uno de los grandes errores al analizar el proceso de venta es que empezamos a tener un proceso de venta muy plano, que solamente nos dice debemos prospectar, debemos cotizar y debemos cerrar. Como si lo que sucediera en el medio fuera magia. No, tenemos que implementar un proceso de ventas que tenga etapas detalladas a lo largo del flujo del proceso. Y bueno, por último, como consecuencia de los grandes cambios del contexto de mercado que hemos platicado, el equipo comercial lucha por generar interés de sus prospectos. Es decir, ¿cuántos de nosotros que estamos el día de hoy nos gusta que nos llamen del banco, que nos llame la empresa de seguros para ofrecernos algunos de sus productos o de sus servicios? Muy pocos, prácticamente a nadie. Entonces, esa es es el mismo reto, la misma frustración que tiene nuestro equipo comercial. ¿Cómo podemos abordarlo? Primero, debemos enfocarnos en consolidar nuestra mentalidad de crecimiento, que comprendamos a nivel de equipos y a nivel de personas el por qué queremos crecer, ¿sí? Si bien queremos lograr un crecimiento económico, el dinero no es todo, el dinero es el fin. ¿Qué es lo que quiere lograr nuestro equipo comercial con sus comisiones? Tal vez cuidar a su familia, pagar la universidad de sus hijos, entre otras cosas. Tenemos que alinear esta mentalidad de crecimiento a los objetivos de crecimiento de la organización. Por otro lado, es importante contar con una brújula comercial que nos diga, bueno, ¿estoy yendo por un buen camino? Si no, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Dónde me estoy perdiendo? ¿En qué etapa de los procesos? ¿Sí? Y para esto es que funcionan los KPIs del lado comercial y del lado de marketing. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. Y por otro lado, también parte de la mentalidad de crecimiento que debe aportar la organización es ayudar a los comerciales a ayudar, ¿sí? A veces pensamos que ventas es enfocarse en persuadir y en buscar que la gente compre algo que tal vez no necesita a veces, ¿sí? Y debemos cambiar este paradigma en nuestros equipos comerciales. Debemos enfocarlos también a que ellos tengan una mentalidad de ayudar a las personas y que en consecuencia las ventas van a suceder. Debemos ayudarles también a no tener miedo a retar a nuestros prospectos, porque es importante comprender nuevamente que la venta va a vivir en sus retos.
Y si nosotros no podemos cuestionar estos retos que tienen, difícilmente vamos a poder apalancar la venta. Y bueno, una vez que tenemos las bases de esta mentalidad de crecimiento, pasemos a hablar de procesos de la estrategia de crecimiento. Para empezar, un proceso es un camino. Y para saber cuál es el mejor camino que tomar, debemos saber a dónde queremos llegar. Y para esto, lo primero que nosotros hacemos en una estrategia de crecimiento es plantear los objetivos. Y utilizamos este marco, este diagrama SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Este es el marco que utilizamos para definir nuestros objetivos. Y veamos un ejemplo. Estos objetivos lo podemos ver a 3 niveles. El primero puede ser, quiero crecer un 30%. Pero ¿qué sucede? ¿30% es mucho o es poco? Es relativo, porque si el año pasado crecimos un 50%, un 30% es poco. En contraparte, si el año pasado crecimos solo un 10%, crecer este año un 30% es mucho. Pero no basta con este análisis. Tenemos que cuantificar a cuánto equivale este 30% y tener los datos que respalden este crecimiento. Es decir, ¿de dónde surge este crecimiento? En este caso, este crecimiento del 30% significa una venta de $100,000 al mes. ¿Sí? ¿Cuánto vendimos el año pasado? De forma mensual. Y el tercer nivel es darle el contexto y el impacto del negocio. Es decir, en 2018 quiero crecer un 30%, que a su vez significa una facturación de $100,000 y que a su vez significa que vamos a crecer $30,000 en facturación mensual. ¿Y cuál es el impacto del negocio? Si esto no lo logramos, no vamos a poder comprar la nueva maquinaria. Ese es el impacto de no cumplir este objetivo de crecimiento. Entonces, con un objetivo planteado, podemos definir cuál es el mejor camino para llegar a este objetivo. Y podemos hablar de procesos. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, en donde queremos crecer un 30% en 2018, lo que significa una facturación de $100,000 al mes, entonces vayamos de objetivo a resultado. Si queremos crecer ese 30% que representa $1,200,000 al año, ¿sí? ¿Cuántas ventas debemos hacer? Supongamos que nuestra facturación promedio, el producto que vendemos o el servicio, tiene un costo de $48,000. Entonces necesitamos hacer 25 ventas a lo largo del año para poder cumplir ese objetivo de crecimiento, ese objetivo de ingresos, ¿sí? Y a su vez, ¿cuántas oportunidades de venta necesitamos generar para llegar a ese nivel de ventas? ¿Cuántos prospectos calificados necesitamos generar para tener esa cantidad de oportunidades de ventas? Y a su vez, ¿qué cantidad de contactos? ¿Sí? Puesto que no todos los contactos que tenemos son personas que tienen capacidad de compra para nosotros, ¿sí? Y si llegáramos a plantear a nivel de inbound marketing, de marketing digital, otro KPI que podríamos analizar serían las visitas. ¿Cuántas visitas necesitamos para llegar a una tasa de conversión de 325 contactos? ¿Sí? Y así es como vamos construyendo nuestros KPIs y nuestro enfoque de resultados con base en un objetivo de negocio. Ahora bien, una vez que tenemos un objetivo y que tenemos los indicadores que nos van a decir si vamos por buen camino o no, debemos alinear a la organización a la estrategia de crecimiento. Y para esto nos enfocamos en 3 áreas. La primera es entender qué es un buen cliente. Si queremos traer buenos clientes, buenas oportunidades de venta y en consecuencia buenas ventas, debemos entender qué es una buena venta, qué es una buena oportunidad de venta y qué organizaciones o qué personas nos llevan a una buena venta. Justamente aquí tenemos también una anécdota en donde estábamos en un taller con uno de nuestros clientes, con el equipo comercial, y
estábamos haciendo un ejercicio de entendimiento del cliente y hablábamos sobre las diferentes líneas de productos que tiene la empresa y el director de la empresa le preguntó a sus clientes, bueno, ¿cuáles son las líneas de productos que más venden ellos? Y uno decía, no, yo me esfuerzo en vender la línea de productos A. Otro decía, yo me esfuerzo y a mí me es mejor vender la línea de productos B. Y otro decía allá al fondo, a mí me interesa vender la línea de productos X, ¿sí? Y el director dice, oigan, pero nuestra línea de productos más rentable es la línea de productos Z. ¿Por qué no la están vendiendo? Y en ese momento, el equipo comercial, pues lo que empezó a decir es, no lo sabíamos. No teníamos claridad en que la línea de productos Z es la más rentable para la empresa y en consecuencia la que puede tener mejores comisiones para nosotros. Entonces, el primer paso es identificar quién es un buen cliente, quién es una buena oportunidad de negocios y en consecuencia, qué es una buena venta, ¿sí? En la medida en que entendamos esto, vamos a poder implementar procesos para atraer y adquirir nuevos clientes. Y a su vez vamos a poder integrar nuestro proceso de venta al proceso de compra de estos buenos clientes. Entonces, una vez hecho esta alineación, podemos establecer procesos para generar demanda, para asesorar a los prospectos, para incrementar el valor del cliente, es decir, hacer upselling y hacer cross-selling, que más adelante vamos a platicar un poquito al respecto. Y hablando de procesos de ventas, este es el marco que nosotros ayudamos a implementar a las empresas. Si bien este no es un proceso detallado de ventas, es un marco que se monta sobre el proceso de compra de nuestros clientes. Y el proceso de compra de nuestros clientes normalmente es un proceso de concientización o de descubrimiento, de consideración de opciones y de decisión de opciones. Entonces, sobre este proceso de compra, montamos nuestro proceso de ventas, que nuestro proceso de ventas es identificar prospectos, conectar con estos prospectos, ¿sí? Y explorar para saber si tienen una buena calificación o no, si realmente pueden ser un cliente potencial o no. Y en esta exploración, nosotros tratamos de analizar dos cosas principales. La primera es encaje, es decir, de nuestro diagrama de cliente ideal, de estas características que hemos definido en nuestro cliente ideal, ¿qué tanto se asemeja esta empresa o esta persona con la que estamos hablando? Y en segundo plano, interés. ¿Qué tan interesados están ellos en resolver el problema que nosotros, con nuestro producto, nuestro servicio, solucionamos? ¿Para cuándo lo quieren solucionar? Eso es lo que vemos en una etapa de exploración. Y una vez que definimos que este es un prospecto calificado y lo pasamos a una oportunidad de venta, el resto es orientar. Y debemos tener claridad dentro de la organización en los procesos para asesorar a los clientes. ¿Qué preguntas debemos hacer para asesorar a nuestros prospectos? ¿Cómo podemos nosotros ayudar en las diferentes etapas del proceso de compra en la que se encuentra la persona? Y bueno, las ventas también es una rutina. Así como cuando nosotros queremos correr una carrera larga, 5, 10 kilómetros, un maratón, nos esforzamos y hacemos una rutina de trabajo para alcanzar ese objetivo. Lo mismo sucede con las ventas. Cuando nos preparamos para correr, definimos todos los días voy a salir 1 hora a correr o cierta cantidad de kilómetros a correr. Esa es la rutina que nosotros creamos para practicar y para lograr un resultado. Lo mismo es en ventas. Si nosotros queremos lograr un objetivo de ventas, debemos crear una rutina que nos permita alcanzar esos objetivos que nosotros queremos. Es decir, los comerciales o el equipo comercial debe estar cuando menos prospectando 3 horas de su día, ¿sí? Debe tener claridad en cada cuánto ellos tienen que dar seguimiento a los prospectos, ¿sí? Un error común que nosotros vemos en las organizaciones es, pues, el proceso de venta es
Contáctalo o prospéctalo, cotízale y ciérralo. Pero debajo de esto pueden suceder muchas cosas. Y hay organizaciones que no tienen claridad en todo este proceso debajo que sucede. En consecuencia, el equipo comercial no puede establecer una rutina. Y en consecuencia, el equipo comercial no logra los objetivos de ventas. Y en consecuencia, el crecimiento de la empresa se ve impactado de forma negativa. ¿Sí? Y regresemos. Las ventas y el crecimiento de nuestra empresa son más una consecuencia de diversas acciones. Ahora bien, ¿cómo medir si este proceso de ventas es efectivo? ¿Sí? Hay múltiples indicadores como los ingresos totales, ingresos por líneas de productos o por productos, porcentajes de nuevos negocios versus porcentajes de clientes recurrentes, la meta de venta que le asignamos al equipo comercial contra los negocios cerrados. En las empresas que tienen un ingreso recurrente de forma mensual o de forma periódica, bueno, ¿a cuánto equivale este ingreso? Incluso hasta cuánto genera en ingresos un vendedor. Y esto es lo que típicamente las organizaciones miden, el resultado. Pero recordemos que el resultado suele ser una consecuencia de un proceso. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el proceso? Los tres principales indicadores son estos. El tiempo del ciclo de ventas, es decir, ¿cuánto tiempo toma pasar de una etapa a otra? Segundo punto, porcentaje de conversión en cada una de las etapas. De 10 prospectos que iniciaron el proceso, 5 pasaron a una segunda etapa y de esos, 2 pasaron a una tercera etapa. ¿Cómo podemos optimizar este proceso para reducir estas brechas de conversión en cada una de las etapas? Eso es lo que nos permite analizar este indicador. Y por último, el valor ponderado del proceso, es decir, de todos los prospectos que tenemos en nuestro proceso detallado de ventas, ¿a cuánto equivale estas oportunidades del negocio? Y con esto podemos empezar a predecir o a pronosticar el crecimiento de la empresa. ¿Sí? Y bueno, por otro lado tenemos el marco o la metodología que nosotros utilizamos también para las diferentes estrategias de atracción de prospectos o de generación de demanda, que básicamente es la metodología inbound de marketing que se enfoca en atraer a desconocidos a nuestro sitio web, convertirlos a prospectos y a su vez trabajar el cierre a clientes. Y por último, a promotores. Podríamos pasar una charla totalmente enfocado en esta metodología y seguramente van a ser uno de los siguientes temas. Lo importante en este punto es comprender que toda acción de marketing, o al menos las acciones de marketing digital que hagamos, deben estar enfocadas a un retorno de inversión. Deben estar enfocadas a no solo tener posicionamiento, sino también prospectos y clientes. Y a su vez, promotores o retener al cliente y generar, en este caso, el upselling o el cross-selling. Entonces, esto es un proceso o es una metodología que, si bien la mostramos de forma lineal para tener un entendimiento, no siempre sucede de forma lineal, ¿sí? Hay ocasiones en donde, como comentábamos, el mango más alcanzable está en deleitar a nuestros promotores o hacer algunas estrategias para que quienes ya nos compraron nos vuelvan a comprar, ¿sí? O a su vez nos generen referidos. Por otro lado, podemos tener el foco en la atracción de nuevos prospectos, es decir, ya tenemos un tope con nuestros clientes actuales, entonces el mango más alcanzable puede estar en la atracción de demanda o en la generación de prospectos. Ahora bien, si hablamos de cross-selling y upselling, suena algo muy complejo, pero podemos entenderlo muy fácil con hamburguesas y papas. Cross-selling es vender un producto que complementa al producto que ya compramos. Y esto, pues, se da en la mayor parte de estas cadenas de comida cuando compramos una hamburguesa y nos ofrecen papas y refresco, ¿sí? El upselling, en contraparte, es de un mismo tipo de productos buscar la venta de un producto de mayor valor.
¿sí? En este caso, en las mismas tiendas de comida rápida, pues cuando compramos una hamburguesa, nos dicen por X cantidad de dólares más o de pesos más, podemos darle una carne extra, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto es el upselling. Entonces, pensemos a nuestros clientes actuales, ¿qué más le podemos vender que complementan el producto o el servicio que ya les estamos vendiendo hoy? Pensemos también en nuestros clientes, ¿qué producto o servicio de mayor valor podemos diseñar y en consecuencia podemos vender que a su vez le genere mayor valor al cliente, pero también nos genere mayor valor económico a nosotros? Y ese es uno de los mangos más alcanzables que a veces visualizamos en algunas empresas. Bueno, hablamos ya de procesos, hablamos ya de un enfoque, entonces hablemos ahora de infraestructura y de personas. Cuando hablamos de infraestructuras y de personas, a mí me gusta hacer esta analogía. De hecho, son un par de reflexiones. ¿Ustedes correrían un maratón sin tenis? ¿Correrían un maratón descalzo? Probablemente no. ¿Por qué? Porque tus pies necesitan tener ciertas condiciones para no ser dañados, ¿sí? Para poder correr de forma eficiente, para ser efectivos al correr, ¿sí? De la misma manera, las personas que están dentro del proceso necesitan tener las herramientas adecuadas para poder implementar el proceso, para ser efectivos en el proceso de venta, para ser eficientes en el proceso de ventas. Entonces, ¿qué herramientas tienen nuestros equipos de marketing, de ventas y de servicio al cliente? Nosotros trabajamos con HubSpot, que es nuestro socio, y a su vez brindamos a los equipos diversas herramientas para poder soportar los diferentes procesos. Pero bueno, esta no es una plática enfocada a mostrar las ventajas o los beneficios de HubSpot, sino es simplemente las herramientas que nosotros utilizamos, ¿sí? Lo importante es entender qué herramienta les estamos dando a los equipos comerciales para gestionar el proceso de ventas, para medir este proceso de ventas, incluso para entender el contexto del comprador. Algo que nosotros usamos con la herramienta de HubSpot, con el CRM, es brindarle al colaborador dos tipos de información. Información específica del prospecto, que puede ser nombre, correos, apellidos, teléfonos, pero también les damos información del contexto, es decir, si el comprador está investigando información en nuestro sitio web, esa es una información que le puede ayudar al vendedor para levantar la conversación con base en el contexto. De esta manera, el vendedor ya no se presenta como, hola, soy Manuel de la empresa Incubasoft y nosotros hacemos bla, 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 bla. No, el vendedor empieza a tener una conversación con base al contexto de esta persona, ¿sí? Y empezamos a hablar con un lenguaje personalizado al comprador. Algo como, hola, soy Manuel y vi que de la empresa Incubasoft y vi que tienes algunos retos sobre tu plan comercial. Platícame, ¿qué retos estás pasando hoy en día? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿Cuál es el objetivo de crecimiento de tu empresa? Entre otras cosas. Así es como podemos empezar a ayudar a los equipos comerciales a levantar conversaciones contextuales con nuestros compradores. Ahora bien, como directivos, como empresarios, ¿qué herramientas nosotros tenemos para evaluar el crecimiento? Este es un caso real de una empresa con la que antes ellos evaluaban el pasado. Sus reportes estaban orientados a pues analizar qué es lo que había sucedido en el mes anterior, ¿sí? ¿Quién fue el cliente que mayores ventas aportó? ¿Cuáles fueron los productos que más se vendieron? ¿Quién fue el vendedor que superó la cuota o no? ¿Sí? Y con las herramientas y con la infraestructura que nosotros creamos para esta empresa, ahora también se evalúa el presente y se puede pronosticar el futuro, ¿sí? Gracias a esto, el directivo puede tener una mayor visibilidad del avance de las metas de ventas, puede saber en tiempo real quién es el vendedor que tiene una mejor posición en el tablero de ventas, incluso se pueden pronosticar las ventas al evaluar el
valor del proceso de ventas. ¿Sí? Ahora, la segunda reflexión. ¿Correríamos un maratón sin estar preparados físicamente? No. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un rendimiento adecuado. Entonces, de la misma forma, en nuestra infraestructura tenemos que trabajar con las personas. ¿Sí? ¿Qué habilidades debe tener mi equipo de ventas? Debemos trabajar en que ellos tengan un pensamiento crítico, en que tengan curiosidad intelectual. Esto les va a permitir poder navegar la organización. ¿Sí? Sabemos que el día de hoy, sobre todo en empresas que le venden a otras empresas o empresas B2B, pues el proceso de venta, el proceso de compra tiene de 5 a 8 influenciadores del proceso. Entonces, es importante que nuestro equipo comercial esté preparado para navegar la organización y saber, bueno, ¿cómo puedo yo escalar del comprador al usuario final, del comprador al operador de logística, del comprador al equipo de sistemas, por ejemplo? ¿Sí? Y esto se hace a través de curiosidad intelectual y pensamiento crítico, a través de cuestionar a los prospectos. Entonces, es importante que nosotros consideremos en nuestro equipo comercial entender cuál es la brecha de conocimiento en nuestro equipo de ventas, ¿sí? Y con base en eso diseñar un programa de entrenamiento y de coaching. ¿Y cuál es la diferencia en entrenamiento y coaching? Pues con entrenamiento buscamos que el equipo comercial tenga cierto conocimiento, pero con el coaching o la mentoría, nosotros ayudamos a las empresas a que ellos apliquen ese conocimiento, ¿sí? Entonces, en resumen, esta es la base de la estrategia de crecimiento que nosotros implementamos en Incubasoft, ¿sí? Y repito, implementamos de abajo hacia arriba. Primero tenemos que trabajar un enfoque, el enfoque de la organización y la cultura de la organización. En consecuencia, tenemos que establecer los procesos o los caminos que nos van a llevar a los objetivos de crecimiento. Tenemos que crear la infraestructura, ¿sí? Es decir, darle a nuestros vendedores esos tenis para que corran el maratón y ayudarlos físicamente como personas a que corran ese maratón, ¿sí? Entonces, en resumen, esta es la base de nuestra estrategia de crecimiento. Esto es lo que nosotros implementamos con nuestros clientes. Y siempre terminamos con esta reflexión. El crecimiento de una empresa es más una carrera de resistencia y con obstáculos que una carrera de velocidad. Entonces, la base de esta implementación de estrategia de crecimiento es la mejora continua, es el trabajo continuo con los colaboradores, es el trabajo continuo de implementar el proceso y de estar continuamente midiendo los resultados del proceso, midiendo el proceso mismo y optimizando las diversas etapas, ¿sí? Entonces, hasta aquí mi aportación el día de hoy. Me dio muchísimo gusto compartir esta información. Pasamos a abrir la sesión de preguntas, Andrés. Manuel, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, bastante claro. Aquí hay una sección arriba, pueden verlo, que dice preguntas y respuestas. Pueden dejarlas ahí y las podemos responder en vivo, tanto Manuel como yo, porque, bueno, de más está decir que somos colegas, pero lo único que nos divide son kilómetros, bastantes, de Argentina a México. Pero bueno, acá tengo la primera pregunta de José que dice, ¿cómo se puede iniciar una estrategia de este tipo y cuáles serían los primeros pasos? Qué interesante pregunta, porque justamente los primeros pasos que nosotros implementamos en esta estrategia de crecimiento es, primero, comprender el modelo de negocio. Es decir, tengo clientes que me compran de forma recurrente, cada cuánto me compran, cuál es el valor de por vida de cada cliente, es decir, en un año, cuánto me compra un cliente, cuántas veces. Por otro lado, la naturaleza de mis productos requiere que haya una transportación física. Yo soy quien fabrico los productos o al revés, yo distribuyo los productos que fabrica alguien más, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo trabajo con una empresa que se encarga de distribuir productos que ellos no fabrican,
uno de los retos que tienen por su propio modelo de negocio es agregarle valor a estos productos, ¿sí? En contraparte, si yo trabajo con una empresa que al revés fabrica los productos y ellos mismos los distribuyen, ellos pueden influir más en su propuesta de valor. Ellos pueden influir más en el producto, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, entender el modelo de negocio, ¿sí? Con esto podemos también entender cuál puede ser el mango más alcanzable por el modelo de negocio. Después, el segundo paso para nosotros siempre es entender la situación actual de la empresa. Es decir, ¿cuánto venden hoy? De este objetivo de crecimiento, ¿cuánto vendieron el año pasado? ¿Cuánto están vendiendo en este periodo? ¿Cuál es el porcentaje de avance? Por ejemplo, si estamos en agosto, ¿cuál es el porcentaje de avance de la meta de crecimiento de 2018? ¿Por qué sí se está logrando? ¿Por qué no? ¿Sí? Y como tercer punto es tener un entendimiento profundo de la propuesta de valor de nuestro, en este caso nuestra, y un entendimiento profundo de cómo nuestros clientes la perciben. En ese proceso, pues va implícito entender a nuestro cliente ideal a nivel organización, a nivel persona, ¿sí? Y definir qué es un buen cliente para nosotros. Definir qué es un mal cliente para nosotros. Por ejemplo, si un cliente nos pide más de 30 días de crédito, puede ser un cliente negativo para nosotros. O al revés, podría ser una oportunidad de brindar opciones de financiamiento que nuestros competidores no están ofreciendo el día de hoy. Entonces, primero tenemos que analizar nuestro modelo, la situación actual y tener un entendimiento de nuestros clientes. Bien, bien. Incluso, bueno, tocaste un tema ahí bastante interesante que son los intermediarios que, bueno, día a día se van creando como distintas tecnologías que buscan como dejar de lado un poco el intermediario. Es un gran desafío para ese tipo de empresas incluso. Yo creo que uno de los desafíos, valga la redundancia, es saber qué desafíos tenemos como empresa. Por supuesto. Bien, acá tengo otra pregunta que nos hace Mariela. Si esta estrategia, porque hablabas de muchos miles de dólares, se aplica para todo tipo de empresas. La respuesta rápida es sí. ¿Por qué? Porque esto es el marco de una estrategia, son las bases de una estrategia. Y seas una empresa de 10 personas, de 5 personas o de cientos de personas, el primer paso es trabajar en un enfoque y una mentalidad, en una cultura de la organización y que esto a su vez se integre en los procesos y que los procesos a su vez estén respaldados por infraestructura y trabajemos en que las personas puedan cumplir estos procesos y estén motivados para llevar a cabo esta infraestructura. Entonces, la respuesta es sí. Nuevamente, dentro del mismo proceso de implementación de este tipo de estrategia, de este diagrama que presentamos, pues va el entender nuestro modelo de negocios, el entender la situación actual y el entender los clientes. Eso es lo que marca los diferenciadores al implementar este tipo de estrategia de crecimiento. Bien, ahí que justo lo decís del entendimiento de los clientes. ¿Cómo hace Incubosoft o cómo hace una empresa de este tipo para poder entender a los clientes? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa potencial para contratar los servicios de ustedes, por ejemplo. Justamente, qué bueno que preguntas esto, porque hace unos días tenía una conversación justamente con el director de una empresa que nos decía, bueno, pero es que estamos ansiosos por implementar la táctica, ya por ejecutar. Y evidentemente a mí también me interesa ejecutar, pero lo que reflexionábamos en ese momento es, de nada sirve ejecutar si a fin de cuentas no tenemos primero un entendimiento. Y un entendimiento nuevamente de la organización y de nuestros clientes. Entonces, lo que hicimos en este caso fue hacer una investigación profunda, entrevistando clientes, entrevistando en este caso a los mismos vendedores de la organización y con eso tener un mejor escenario. Entonces, algo curioso que está pasando con ese caso real, pues es que veíamos al inicio
que el impacto principal iba a estar desde la perspectiva de marketing. Recordemos este ciclo con servicio al cliente, marketing y ventas. Al inicio del proceso de entendimiento, el impacto iba a estar en marketing, pero después de entender que los gerentes tienen dificultad al generar reportes, al analizar el proceso comercial, y que los vendedores al menos no tienen documentado cómo están llevando el proceso de ventas con sus clientes, e incluso que no hay ni siquiera un proceso de ventas detallado, es decir, solamente el proceso es prospectar, cotizar y cerrar, ¿no? Al darnos cuenta de esto, pues lo que sucedió es que el foco se empezó a girar hacia la perspectiva de ventas. Entonces, el primer paso siempre puede ser hacer una serie de entrevistas, hacer una serie de encuestas, incluso algo que hacemos con nuestros clientes es un taller al inicio en donde reunimos a los directivos, al director comercial, al director de marketing, al director de la empresa, y juntos entendemos qué características tienen las organizaciones que son mejores clientes para nosotros. Con datos entendemos cuáles son las características de los diferentes roles de personas que se integran en nuestro proceso de compra, o más bien en su proceso de compra, y a su vez nosotros tenemos que considerar en nuestro proceso de venta. Entonces, esos son los primeros pasos o los pasos básicos para poder tener un entendimiento de nuestra organización y en consecuencia también de nuestros clientes. Claro, bien. Bien, de igual manera como comentario, también que siempre lo notamos desde acá, es que muchas veces las empresas pretenden que con un mismo mensaje se trate de cautivar un montón de personas y hay que empezar a pensar que del otro lado también hay una persona que tiene distintas necesidades que otra incluso, y con un mismo mensaje es como pretender que exista un solo talle de zapatos para todo el mundo, lo cual es irreal. Y cerrando, no sé si habrá alguna otra más pregunta de la que tengo acá, que me la dejé para el último incluso. Manuel, ¿cuánto tiempo toma ver resultados al aplicar una estrategia inbound? Es una pregunta interesante porque habría que definir entonces cuáles son los resultados que queremos ver, ¿sí? Una estrategia de este tipo, normalmente podemos ver resultados en un plazo de 12 meses y ahí el indicador sería crecimiento del negocio, pero algo a lo que nos enfocamos nosotros también es analizar cuáles son esas victorias tempranas, ¿sí? Por ejemplo, en las anécdotas que te platicaba, tan solo con tener un entendimiento de qué empresas, qué características tienen estas organizaciones que representan un mejor cliente para nosotros, tan solo con hacer eso, el equipo comercial puede perfilar mejor a sus prospectos. Tan solo con eso, el equipo comercial puede estar identificando algunas características en las organizaciones de sus prospectos que le digan, sí, este es un buen negocio, no, este es un mal negocio, o no es un negocio con tanto potencial. Entonces, eso es algo que nosotros nos enfocamos en que nuestros clientes tengan durante el primer mes del proceso de trabajo. Entonces, cuando hablamos de resultados, hay que darle el matiz o especificar qué tipo de resultados queremos, ¿no? Si es una estrategia de generación de prospectos o de atracción de nuevos clientes, podemos empezar a ver tal vez incrementos en un proceso de 3 a 6 meses de trabajo. Y por otro lado, bueno, también depende de las características del mismo negocio. ¿Qué sucede si estamos trabajando con una empresa o si somos una empresa que tiene un proceso de ventas largo? ¿Sí? Podemos generar un prospecto en enero que se termine cerrando en noviembre o diciembre. Entonces, el resultado no va a estar totalmente influido por nosotros, ¿sí? Sino más bien nosotros tenemos que entender el proceso en el que se va a dar el resultado. Y eso puede cambiar de cada organización, de cada modelo de negocios, de la situación específica por la que esté pasando la empresa.
Entonces, lo importante siempre es comprender cuál es el modelo de negocios, cuál es la situación actual y siempre cuál es el mango más alcanzable o las victorias tempranas que podemos tener. Bien, Manuel, tengo una pregunta de Laura, que se nos unió un poco más tarde porque tenía problemas con el link, pero nos pregunta si en las empresas en el campo cultural como obras de arte, ¿aplica inbound? Es una pregunta interesante. Yo creo que el arte implica educación y si hay educación de por medio, creo que puede ser factible implementar inbound. Nuevamente, habría que analizar el caso específico, pero se me hace interesante. Incluso, justamente hace unos días, por ejemplo, del tema de difusión cultural o de difusión, por ejemplo, de ciencia tecnológica, hace unos días tuvimos una reunión con una organización que se encarga de difundir la ciencia en una zona de México. Entonces, era una situación atípica, algo que nosotros no habíamos visto antes, pero que pensando en el cómo sí podemos dar un resultado, podemos sustituir cantidad de prospectos por cantidad de investigadores registrados a sus procesos de investigación y es un posible impacto positivo a través del inbound. Entonces, creo que es interesante, pero sí. Claro, incluso se me viene a la cabeza de que en el arte también hay mucha compra impulsiva, porque la gente cuando le gusta una obra de arte de lo que sea, suele comprarlo porque le gustó y ya, y listo. Pero mucha de la gente, incluso los clientes con mejor encaje, son los que son asiduos de compras de arte. Entonces, mantener la comunicación con ellos, yo creo que ahí puede estar el desafío y donde Inbound puede aportar valor para generar una estructura de crecimiento. Y como para cerrar, no sé si existe otra pregunta más. Yo cerraría con la frase que decías al último, que el crecimiento de una empresa es más bien una carrera de resistencia que de velocidad, porque justamente los empresarios, digamos, quieren todo para allá y resultados para allá y a veces se torna complejo porque, bueno, hay que cambiar mentalidad, procesos, personas, digamos que todos se adecúen y se amolden a este nuevo proceso comercial que cada día tiene mayor impacto. Sí, incluso abonando también a las conclusiones y al cierre, un par de reflexiones que también nosotros hacemos es, crecer duele, esa es la realidad. Un proceso de crecimiento pues implica tener mejores habilidades en el equipo y eso causa incomodidad o causa el salir de la zona de confort en algunos casos y eso puede doler, ¿sí? Porque pueden haber personas que se alineen a este enfoque, a esta mentalidad de crecimiento, pero tal vez hayan personas que no se alinean. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, por otro lado, pues justamente la analogía de las dietas y de las carreras me gustan porque al igual que en las dietas, pues también hay pastillas aparentemente mágicas, ¿no? Esas que te prometen que sin hacer nada vas a tener la forma de tu cuerpo que tú quieres. Y la realidad es que pues estas pastillas terminan no siendo mágicas porque terminan trayendo consecuencias detrás. Entonces, es lo mismo. En el tema del crecimiento empresarial, seguramente también hay pastillas mágicas, aparentemente, pero yo confío más bien en un proceso de crecimiento que está forjado en estas perspectivas, en personas, en trabajar en la infraestructura, en tener claridad en los procesos y en sobre todo estarlos midiendo constantemente. Entonces, para cerrar, bueno, creo que sí pueden haber soluciones mágicas, sí pueden haber soluciones rápidas, pero no solo hay que pensar en la inmediatez, hay que pensar en nuestra estrategia de crecimiento al corto, mediano y largo plazo.
¿sí? Y tener diferentes acciones en ese sentido. En el corto plazo, ¿qué puedo hacer? En el mediano plazo, ¿cómo puedo robustecer mi propuesta de valor? Y en el largo plazo, tal vez estar pensando en otros mercados, en otros sectores, en diversificar productos. Hacia allá puede ir. Acá en Argentina siempre para eso hay una frase que dice que a veces el árbol no te deja ver el bosque, y es porque a veces lo urgente te deja o te impide ver lo importante de que, por ejemplo, expandirse, ver nuevos mercados, nuevas oportunidades, o incluso esto que vos hablabas de upsell, cross-sell, muchas veces ni se tiene en cuenta porque estamos preocupados por otras cosas. Pero bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias a todos los que participaron hoy. Mañana les va a llegar un correo, al menos los que se registraron por nuestra empresa, por Drew Marketing, de la grabación del webinar, así que Laura, que llegaste un poquito más tarde, lo vas a poder ver completo sin problemas. Y una vez más, muchas gracias a todos y saludos. Gracias, Andrés. Saludos a todos y de igual forma, quienes se registraron en Incubasoft, mañana van a tener la grabación de la charla del día de hoy. Excelente. Hasta luego.